Estoy felizmente casada, pero me sentí atraída por alguien más. Necesito sacarlo. Necesito ponerlo en palabras antes de que me exploten por dentro. Hola a todas y todos. No suelo escribir en foros, ni exponer lo que siento frente a desconocidos. Pero hace tiempo que tengo algo atorado en la garganta, como si un nudo invisible me impidiera respirar del todo. Siento que necesito compartirlo, decirlo en voz alta, aunque sea en esta especie de anonimato digital, con alguien que no me conozca, que no tenga una historia previa conmigo. Me cuesta mucho hablar de esto cara a cara porque sé que desde afuera se puede juzgar muy fácil. Pero hoy necesito ser brutalmente honesta, con ustedes, y sobre todo, conmigo misma. No busco que me aplaudan, ni que me castiguen. No busco validación. Solo necesito ponerlo en palabras. Y si a alguien le sirve leerlo, si alguien se siente menos sola o solo al reconocer algo parecido en sí, entonces ya habrá valido la pena. Estoy casada hace 8 años con un hombre que amo profundamente. Y no es una frase hecha. No lo digo desde la nostalgia o la costumbre. Lo amo con lucidez, con memoria, con decisión. Es un amor de esos que se eligen cada día, incluso cuando hay cansancio, incluso cuando la rutina pesa. Hemos construido algo que no quiero idealizar, pero que sí valoro con todo mi ser, una vida en común. Somos equipo. Nos respetamos. Nos abrazamos en las tormentas. Hemos atravesado juntos momentos realmente duros, problemas de salud, etapas de desempleo, batallas emocionales que no cualquiera habría resistido, y sin embargo, nunca, jamás, nos arrojamos culpas. Ni por el dinero, ni por el tiempo, ni por las veces que uno sostuvo al otro cuando ya no le quedaban fuerzas. Somos compañeros. De esos que se cuidan, se escuchan, se esperan. Y sin embargo, hace casi un año, apareció alguien en mi trabajo que me sacudió por dentro como un vendaval. No quiero romantizar esto. No fue una historia de película, ni una atracción prohibida y glamorosa. Fue incómoda, desconcertante, casi vergonzosa. Sentí algo que no esperaba sentir. Y eso, en sí mismo, fue un golpe. Entró a la empresa casi al mismo tiempo que yo. Estuvimos juntos en las primeras capacitaciones. Compartimos cafés en la misma sala, hojas en los mismos escritorios. Y desde el primer momento, hubo algo. Una tensión rara, una electricidad tonta, una especie de conexión que no buscaba y que, sin embargo, me encontraba. Y me resistí. Con cada fibra de mi cuerpo, me resistí. Porque jamás quise, ni imaginé, que podría sentir algo así por otra persona mientras estaba con mi esposo. Nunca me había pasado antes. Ni de cerca. Al principio lo ignoré. Me dije que era pasajero. Una ilusión de la mente. Un chispazo sin sentido. No cruzamos límites, no intercambiamos teléfonos, no hablamos fuera del trabajo, no compartíamos redes sociales. Pero él estaba ahí. Y yo, sin quererlo, empecé a pensar en él más de la cuenta. No era solo deseo. Era algo más inquietante. Una especie de sintonía emocional que me molestaba más que cualquier atracción física. Me sentía sucia solo por sentirlo. Como si mi mente estuviera yéndose de un lugar que yo consideraba sagrado. Como si, aunque no hiciera nada, ya estuviera fallando. Intenté todo. Cambié de piso para almorzar. Acomodé mis horarios. Si lo veía, me limitaba al saludo justo. Medido. Educado. Nada más. Pero la sensación no se iba. Al contrario, crecía. Y empecé a pensar que el problema era mío. Que estaba delirando. Que me había inventado una historia que no existía. Que estaba tan agotada por la vida adulta que cualquier estímulo nuevo se sentía como una chispa. Hasta que una noche, al salir del edificio, lo vi. Fue una escena mínima, casi absurda. Me pidió un cigarro. Yo ni siquiera fumo. Pero ahí estábamos. Hablamos unos minutos. Conversación superficial. Clima, tráfico, trabajo. Hasta que de pronto, me lo dijo. Me confesó que sentía algo por mí. Que lo sentía desde hace tiempo. Que no quería incomodarme, pero necesitaba decírmelo. Que había terminado con su pareja. Que lo nuestro, lo que fuera que había entre nosotros, no era un invento suyo. Que estaría dispuesto a esperar, a respetar, a lo que yo decidiera. Me quedé helada. Literalmente. Una parte de mí se llenó de bronca. Otra, de tristeza. Otra, de miedo.
Lo paré en seco. Le dije que estaba completamente fuera de lugar. Que yo era felizmente casada. Que no debía confundir amabilidad con interés. Se disculpó. Bajó la cabeza. Me fui. Pero no me fui bien. Me fui rota por dentro. No porque quisiera estar con él, sino porque me di cuenta de que todo ese tiempo, algo en mí también había temblado. Esa noche volví a casa sola. Mi esposo estaba de viaje. Y yo, no dormí. Me senté en la oscuridad, en el borde de la cama, y lloré. No por él. Por mí. Por no entender cómo había llegado ahí. Por sentir que, aunque no hice nada malo, algo se había desalineado en mi brújula interna. Me sentía infiel con el pensamiento. Infiel con la emoción. Me daba vergüenza hasta conmigo misma. Porque yo no soy así. Porque yo no quiero otra vida. No quiero otro hombre. Quiero al que elegí. Hablé con una persona de confianza. Me aconsejó algo simple, reconecta. Y eso hice. Planifiqué un fin de sorpresa. Una escapada romántica. Lo llené de detalles. Velas, caminatas, risas viejas. Y fue mágico. Como volver a un lugar que nunca se fue, pero que habíamos dejado de mirar con atención. Me sentí de nuevo en casa. Me di cuenta, con dolor y amor al mismo tiempo, de cuánto lo amo. De por qué lo elegí. De cómo la vida diaria, las facturas, las obligaciones, los pendientes, a veces nos alejan de lo esencial. Pero la historia no terminó ahí. Porque él, mi compañero, pidió traslado a mi equipo. Y empezó a ser insistente. Cafecitos en el escritorio. Correos innecesarios. Propuestas de cenas, como amigos. Le respondí con cortesía, pero con una firmeza que me costó días construir. Le dije que me hacía sentir incómoda. Que no estaba interesada. Que no quería ningún contacto fuera del ámbito laboral. Que me dejara en paz. No insistió más. Pero la incomodidad no se fue. Hablé con mi jefe. Dejé constancia informal, por si escalaba. Y también se lo conté a mi esposo. No en detalle. No le hablé de mis emociones internas. No quise cargarlo con mis grietas. Pero le dije que hubo una propuesta, que la rechacé, que tomé distancia. Y él, como tantas veces, me escuchó. Me creyó. Me abrazó. No me juzgó. Su serenidad me quebró por dentro. Porque me reafirmó algo que yo ya sabía, pero necesitaba volver a sentir. Él es, sin duda, el amor de mi vida. ¿Y por qué escribo todo esto? Porque a veces el alma tambalea. Porque nadie te enseña que se puede amar profundamente, y aún así sentirte vulnerable. Porque podemos ser leales y al mismo tiempo humanas. Y lo importante, al final, no es lo que se siente, sino lo que se elige. Yo elegí quedarme. Elegí mirar hacia adentro. Elegí cuidar mi vínculo. Elegí no escapar. No buscar afuera lo que dentro seguía vivo. Hoy sigo en el mismo trabajo, pero estoy tramitando una reubicación. No quiero renunciar, pero tampoco quiero seguir mirando por encima del hombro. Y sobre todo, me siento en paz. Porque no traicioné. Porque fui honesta conmigo. Porque, incluso con el temblor, supe volver a mí. Si alguien lee esto y se siente reflejado, no está sola. No estás solo. Ser fiel no siempre es no caer. A veces es saber frenar antes de caer. Sostenerse en la grieta. Y volver a elegir. Con más verdad. Con más conciencia. Con más amor. A veces creo que el verdadero terremoto no llega cuando todo se derrumba. No cuando caen las paredes ni cuando el polvo cubre lo que antes parecía sólido. A veces, el verdadero temblor ocurre antes de eso. Cuando algo que parecía inamovible comienza, apenas, a moverse. Cuando lo eterno se vuelve frágil por un instante. Y aunque nada se venga abajo, aunque todo permanezca en su lugar, vos sabes, muy dentro tuyo, que algo se movió. Que algo crujió. Que hay una grieta. Estoy casado con una mujer a la que amo. Decir que la amo es quedarse corto. Es como intentar describir el océano con una sola palabra. Compartimos casi una década de nuestras vidas. Nos conocimos siendo casi niños adultos, apenas aprendiendo a caminar por este mundo. Crecimos juntos. Nos formamos. Nos pulimos. Fuimos espejo y refugio, impulso y raíz. En estos años, nos tocó vivir de todo.
Tormentas y cielos despejados. Momentos donde parecía que el universo conspiraba en nuestra contra, y otros donde todo encajaba con una precisión milagrosa. Hemos atravesado enfermedades. Perdimos trabajos. Tuvimos miedo, incertidumbre, angustia. Pero también celebramos logros, abrazamos sueños cumplidos, y, de formas que aún me asombran, nos salvamos mutuamente la vida. Más de una vez. Éramos, y seguimos siendo, un equipo. Y sin embargo, hace un tiempo, algo cambió. No de forma explosiva, ni escandalosa. Fue más sutil. Más silencioso. Pero no por eso menos profundo. Una noche, ella se sentó frente a mí con una expresión que me inquietó. No era tristeza, ni enojo. Era algo más calmo, pero no menos denso. Me dijo que necesitaba contarme algo. Respiró hondo, y lo soltó. Un compañero del trabajo se le había declarado. Le había dicho que sentía algo por ella. Que no podía sacársela de la cabeza. Que entre ellos existía una conexión especial. Que incluso había terminado con su pareja porque no podía seguir fingiendo. Recuerdo que la miré sin saber bien cómo reaccionar. El corazón me latía en la garganta, pero no dije nada. No hacía falta. Ella siguió hablando, con una serenidad que solo tienen los que han pensado mucho antes de hablar. Me dijo que lo frenó de inmediato. Que fue clara. Que no dejó margen para la ambigüedad. Que le dijo que me amaba. Que nuestra relación no estaba en discusión. Que él había confundido las cosas. Que no había, ni habría, espacio para ningún tipo de insinuación. Me lo contó antes de que yo pudiera notarlo. Antes de que su actitud cambiara. Antes de que hubiera señales, sospechas, dudas. Y en ese gesto, entendí todo. Entendí que la honestidad no es solo contar lo que pasó. Es contar lo que podría haberse ocultado. Lo que incomoda. Lo que remueve. Y ahí fue donde sentí el temblor. No por lo que hizo él. No por el tercero que apareció sin ser invitado. Sino porque comprendí, de golpe, que ni siquiera el amor más fuerte nos blinda del deseo ajeno. Que no basta con amar bien. Que no hay inmunidad. Que el amor no es un escudo, sino una decisión diaria. Y que esa decisión se pone a prueba, aun sin que lo busquemos. Ella también me confesó que, incluso antes de que él dijera algo, ya se sentía extraña. Inquieta. No sabía por qué, pero algo en su interior estaba movido. Me dijo que se sintió confundida. No por él, sino por ella misma. Por su reacción. Por cómo, sin querer, una parte suya se removía. No era deseo. No era atracción. Era algo más primitivo, una grieta en la rutina, una sacudida al alma. Y en vez de ignorarlo, en vez de dejarse llevar o reprimirlo, hizo algo hermoso. Planificó un fin de semana especial conmigo. Buscó reconectar. Recordar lo esencial. Volver a casa. No me lo dijo en ese momento, pero hoy entiendo que fue su forma de mirarse con honestidad. De reafirmar su elección. De sostener el timón en medio del oleaje. Yo la escuché con una mezcla de cosas difíciles de explicar. Gratitud, por supuesto. Admiración, también. Pero sobre todo, una angustia nueva. No era dolor por una traición, porque no la hubo. Era algo más hondo, la conciencia de que nada, por más sólido que parezca, está exento de moverse. De tambalear. Esa noche no dormí. Me acosté a su lado, la miré dormir, y sentí que todo dentro de mí estaba en movimiento. Como si mi alma entera tuviera vértigo. Me hice preguntas que nunca antes me había permitido. ¿Tan fuerte es lo que construimos? ¿Fue solo una sacudida o estuvo a un paso de cruzar una línea? Yo. ¿Alguna vez estuve cerca de eso? ¿La rutina nos volvió invisibles? ¿Cuándo fue la última vez que la miré con la conciencia de que podía perderla? Me dolió. Me dolió el orgullo. Me dolió que otro pensara que tenía una oportunidad. Me dolió imaginarla confundida y no saberlo. Me dolió pensar que, aunque hice todo bien, o eso creía, el azar, una química inesperada, una mirada fuera de lugar, pudieran poner en jaque algo tan profundo. Pero más allá del dolor, hubo algo que me sostuvo. Algo que, incluso en medio del temblor, me hizo elegirla otra vez. Porque entendí que su lealtad no fue solo hacia mí. Fue hacia ella. Que eligió no fantasear. Que se conoció lo suficiente como para frenarse. Que no se dejó arrastrar por lo incierto. Que volvió. Y que lo hizo antes de perderse.
En los días siguientes, hablamos mucho, más que nunca. Hablamos con calma, con pausas, con llanto. Hablamos con miedo, con cuidado, con verdad. Y en ese diálogo encontramos algo que quizá antes no sabíamos nombrar, que el amor verdadero no se trata de evitar lo difícil, sino de atravesarlo juntos. Que la fidelidad no es solo abstenerse, sino elegir con lucidez. Que la intimidad no es solo piel, sino sinceridad profunda. Entendimos que el amor no es una garantía. Que nadie está exento. Que todos podemos fallar. Que todos, en algún momento, podemos ser sacudidos por un temblor. Pero también que el verdadero compromiso se mide en esos momentos. No en los fáciles, sino en los confusos. En los que nos asustan. En los que nos hacen dudar de lo que dábamos por hecho. Hoy estamos más cerca. Pero no porque todo volvió a ser igual. Porque no fue así. Algo cambió. Algo se quebró. Pero esa grieta no trajo destrucción. Trajo luz. Una nueva forma de mirarnos. Menos idealizada. Más real. Más consciente. A veces creo que las historias de amor más fuertes no son las que nunca tambalearon. Sino las que, habiéndolo hecho, eligieron reconstruirse. No desde el orgullo. No desde la negación. Sino desde la verdad. Esto no es una historia de traición. Tampoco de redención. Es una historia de temblor. De valentía. De dos personas que se eligieron, incluso cuando lo fácil hubiese sido callar. Una historia donde no hubo infidelidad, ni gritos, ni portazos. Pero sí hubo grietas. Y, a través de ellas, entró la luz. Porque a veces, cuando el piso cruje, no es el fin. Es apenas el recordatorio de que estamos vivos. De que nada está garantizado. De que el amor, si se cuida, si se habla, si se respeta, puede salir fortalecido. No indemne. No intacto. Pero sí más profundo. Más humano.